Yo te dije algo clave es untados pero no embarrados. Nuevo episodio de nuestra temporada de Growth Hacking. Hoy aquí con Ana María Pino, que nos reímos, no lo podemos controlar para el inicio de este super podcast. Recuerden que ya iniciamos una super temporada, tienen que ir a escuchar los episodios anteriores con nuestros super VIP guests que hemos invitado de toda Latinoamérica. Y hoy Ana María Pino. Ana María, me han hablado mucho de ti. Seguramente la audiencia en Latinoamérica no sabe quién eres tú, pero primero quiero preguntarte cómo te encuentras en esta maravillosa mañana y en dónde estás. Yo feliz me encuentro porque ya hice mi rutina de yoga, así que me agarraste ya tranquilita. Ajá. Estoy en la costa caribe colombiana, en Barranquilla. Barranquilla la Bella. A los que no saben, Barranquilla es donde juega la Selección Colombia, y un saludo a todos los aficionados de la Selección Colombia, pero también a los de México, a los de Chile, les enviamos un saludo aquí desde Triari Audio Experience. Ana María, hoy vamos a hablar de un tema apasionante, un tema que nos mueve las venas, nos mueve las fibras, y vamos a hablar de métricas para el crecimiento. Usualmente no es fácil medir en los crecimientos exponenciales, en los hypergrowth que suceden en las startups. Y si hay algún empresario, un emprendedor que nos está escuchando o está empezando a escuchar este podcast, hoy vamos a hablar de eso con Ana María. Vamos a hablar de las métricas en el growth, en el crecimiento, y vamos a aterrizar eso también a los negocios tradicionales. Entonces, antes de comenzar a hablar de eso, Ana, preséntate. ¿Quién eres? ¿Quién es Ana María Pino? Voy a dar un super insight de Ana porque pues obviamente ya nos conocemos. Es buceadora, y ahorita más adelante vamos a hablar de eso, pero Ana, ¿quién es Ana? ¿De dónde viene Ana? ¿Y cómo comenzaste en este mundo de las startups y de la tecnología? Bueno, yo soy Ana María Pino, soy consultora en métricas para growth en startups, y ya lo dijiste, me encanta bucear. Me la he pasado ya más de 24 horas de mi vida sumergida debajo del agua. He estado ya nadando con tiburones preciosos, grises de arrecife, así que los que estén escuchando y tengan un plan de buceo próximamente, por favor me invitan. Ya saben, yo sé que van a dejar todos mis datos, pero me invitan. Bueno, y además de eso, entonces, bueno, yo lo que hago es, como consultora en métricas de growth, es que con los 10 años plus de experiencia que tengo operando en startups y 5 plus años como mentora en KPIs, indicadores en programas como Google for Startup Accelerator, yo trabajo con fundadores en etapa temprana para identificar cuál es esa ruta de métricas que te van a llevar al crecimiento, que te impactan en las ventas, y sacar la cabeza de la operación del día a día para que puedas darle targeteado a tu growth. Okay. A eso me dedico. Y Ana, ¿y cómo terminaste haciendo esta vaina de meterte en el mundo de las startups? Me gustaría que le contaras eso a la audiencia, a los que nos están viendo en YouTube o a los que nos están viendo o escuchando en Spotify o en Apple. En startups inicié porque, por un lado, porque me acuerdo que yo estaba estudiando por fuera, estaba estudiando mercadeo, y me dijo mi papá, no, Ana María, ¿En dónde estudiaste? ¿En dónde estudiaste? Estuve estudiando en UK. En UK, ok. Sí. Para que todos te conozcan más, un poquito más. Ok, listo. Y estaba allá, y de repente yo ahí en una fiesta con unos amigos y tal, y mi papá, no, nena, y tal, necesitamos, estoy montando un negocio, necesito ayuda. Long story short, total, me convenció, me devolví a Colombia y monté un hostal en Cartagena, Colombia, también en la costa Caribe. Ahí entré como real estate. No había caído en cuenta, gracias. Ya, real estate. Literal. Entonces montamos ese hostal que llegué a posicionarlo dentro de Lonely Planet. Casi me desmayo cuando logramos hacer eso. Y ahí comencé de vena emprendedora, pero resulta, querido, que, o sea, el hostal no me daba plata para vivir todavía. Tú sabes cómo es eso emprendiendo uno. Y dije, voy a buscarme un trabajo también al lado, paralelo, que me dé plata. Y ahí entré a mi primer mundo startup, que fue una fintech colombiana.
Ok. Y ahí comencé, eso fue hace más de 10 años y luego, ya después de la fintech, me enamoré de la fintech, entré mucho a trabajar con EdTechs. ¿Podemos decir el nombre de la fintech? Claro que sí, Aflore, que es Ok. parte del grupo de Polymath Ventures. Ahí estuve desde empleada número 3 Wow. hasta que salí cuando éramos como 50. Por eso cuando les digo que opero en etapa inicial. Así que conmigo no hay ninguna vergüenza de, ay, Ana María, tengo esta métrica, no las he sacado, etcétera. Tranquilos, he pasado por ahí varias veces. Y Cierto. ahí entré. Y luego de eso ya comencé como consultora y mentora en programas como Google for Startup Accelerator, como Hugh Ventures, como Corporación Ventures, Mintic. Y bueno, sumamos más a la lista. Ana, cuando nos conocimos y empezamos a conversar antes de grabar este podcast, obviamente tenemos muchos amigos en común en el ecosistema digital en Latinoamérica y obviamente en Colombia. Y cuando hablamos, creo que me causó una impresión increíble porque a los que no saben, las mujeres que están en el Caribe colombiano y obviamente mexicano y la gente que está en República Dominicana, tienen una energía increíble, es una energía abayazadora y me encanta que estés aquí en nuestro podcast, Ana, y quisiera preguntarte a todos en nuestros invitados, ¿qué significa para Ana Pino, growth? ¿Qué significa para ti crecer? ¿Qué significa para ti ir al siguiente nivel? Fantástico. Vamos a iniciar por ahí qué significa growth. Yo me voy a robar esta definición de Dylan Rosenberg con toda su empresa Growth Rockstar, en donde el man la pone sencilla y dice, mira, growth es el manejo de flujo de usuarios que ingresan y que vamos fidelizando dentro de nuestros negocios. Eso es, lograr que más ingreses y lograr que retenerlos mucho más tiempo, fidelizarlos más tiempo. Eso es growth. Ahora, a mí de las cosas espectaculares, justo ayer que lanzaste tu post diciendo, bueno, lo que vamos a resolver en esta nueva temporada del Del podcast podcast. es cuáles son esas estrategias para crecer, Construir, construir. Yo por aquí lo di- tenía anotado. Ayúdame. diseñar Crecer, construir, diseñar estrategias de crecimiento. estrategias de crecimiento para tu negocio inmobiliario y de construcción. Y dije, fantástico. Aquí para mí hay dos estrategias claves. La primera, para mí, una estrategia clave para llegar a este growth, llegar a este crecimiento es que cada empresa, sea startups o seas un negocio tradicional que comienzas a entrar en este mundo innovador, tengas un dashboard, un tablero de control donde mínimo el 50% de tus métricas sean indicadores canarios. Te la dejo hasta aquí un segundo, ya hablamos de eso. Y la Sí. segunda, se la cuento ahorita más tarde con un ejemplo. Me encanta, me encanta. Indicadores canarios. No lo había escuchado y cuando lo hablamos me quedé como, wow, ¿qué es eso? Y obviamente yo, así como tú, pues llevo ya varios años, unos cuantos años en el mundo de las startups y fue la primera vez que lo escuché. Y obviamente dentro del concepto de métricas y de medir o de indicadores en el mundo de las startups hay distintos visiones, hay distintas filosofías o metodologías y de eso vamos a hablar hoy porque aquí hay bastante tela para cortar y a los que nos están escuchando creo que se van a llevar mucho de esos insights que trae Ana del mundo de las startups y que la podemos llevar obviamente a los negocios medianos o pequeños o grandes o a los fondos. Creo que va a ser muy relevante esta conversación contigo, Ana. Ya teniendo claro esa visión tuya y ese concepto tuyo de growth, de lograr atraer usuarios, de solucionarle un problema a los usuarios o a nuestros clientes o a nuestros consumidores y lograr que estén consumiendo nuestro producto, nuestro servicio y al mismo tiempo llevarlos en ese viaje del cliente durante ojalá muchos meses y que estén consumiendo ese servicio. Me gustaría preguntarte entonces,
¿cuál es la fortaleza? ¿Por qué hay que medir? Obviamente, pues, yo soy ingeniero y los ingenieros todo el tiempo se tiene que medir lo que hacemos, ya sea un proceso, ya sea una construcción, ya sea un desarrollo de producto, de tecnología, hay que medir el avance del producto. Cuéntanos para ti la importancia de las métricas, ¿sí? Cuéntanos un poco desde tu experiencia por qué te enamoraste de las métricas y por qué son importantes hoy en los negocios del cualquiera el que estemos hablando. Esta nueva temporada es traída a ustedes gracias a Real Estate Investment School, el primer programa certificado para cualquier persona que quiere convertirse, transformar y dominar el mundo de las inversiones en bienes raíces. Te dejamos el link en la descripción para que conozcas más del programa. Regístrate ahora. Súper. ¿Por qué me enamoré de las métricas? Mira, usualmente cuando yo comienzo a hablar con alguien, con algún fundador, algún líder de un negocio, pero bueno, ¿y qué estás midiendo? Y lo usual que cada persona mide son, listo, yo estoy midiendo las ventas, yo estoy midiendo los clientes nuevos, yo estoy midiendo el número de clientes retenidos. Estándar, a veces llegamos hasta ahí. Y de tanto escuchar esto, yo decía, bueno, sí, pero todos esos son indicadores al final de resultado. ¿Cómo hago yo para ir aprendiendo rápidamente y algo que me pueda decir, vas por buen camino para lograr esas metas al final? Porque si me quedo solo con esos indicadores de resultado, se cierra el mes, pasa eso y, ay, bueno, vamos a ver qué hacemos el próximo mes. Pero el punto con las métricas es, mi obsesión era descubrir cuáles son esos indicadores que me pueden ir alertando que voy por buen camino para llegar hacia eso y que me pueden ir alertando cada día, cada semana. O sea, tú dices que los indicadores globales de las empresas o de los negocios no necesariamente son indicadores que te pueden ayudar a tomar decisiones estratégicas de negocio para ajustar la operación o las ventas o la comercialización. Es como la afirmación que estás haciendo. Esa es la afirmación y vamos a definir dos cosas. Hay una parte, como te decía, número de ventas, número de clientes nuevos, número de clientes retenidos. Esos son indicadores al final de output, para ponerlo en términos de ingenieros, indicadores de resultado, y hay unos indicadores que son predictivos. Y aquí está el tema que yo te decía ahorita, para mí, estrategia número 1 para crecer tu motor de growth y de ventas es que cada empresa tenga su dashboard, su tablero, en donde mínimo el 50% sean indicadores canarios. Ahora, seguro vas a estar pensando como que esta vieja, que tienen que ver los canarios con mi negocio. O sea, esta vieja, además de buzo, tiburones, se soya un poquito con los animales. Bueno, les voy a contar. Este fue un concepto que aprendí de un VC cuando estábamos haciendo due diligence para una ronda en la fintech, en Aflore, que te conté. Y el man me dice indicadores canarios y yo, ¿qué es eso? Y el man viene y me dice, mira, Ana María, a comienzos de siglo, los mineros en las minas de carbón entraban con su linterna, su pala, su etcétera, y entraban con una jaulita y un canario dentro de la jaulita. El canario tranquilamente cantaba triluliluliluli. Bueno, yo no sé si los canarios cantan así, pero en mi mente cantan así. Entonces el canario cantando, y cuando el canario comenzaba a cantar más despacito o dejaba de cantar, eso era señal para que todo el mundo saliera de esa mina de carbón. Te hago la pregunta, ¿se te ocurre por qué? ¿Alguna idea de por qué eso puede estar pasando? Yo pensaría que hay un riesgo que ellos están sintiendo. Pues, no sé, yo creo que los animales pueden predecir mucho lo que pasa en la Tierra per se, terremotos, maremotos, tsunamis, y yo creo que los canarios perciben el riesgo y dicen, mejor quedémonos quietos. Por ahí vamos. Perfecto. Precisamente los canarios tienen
son mucho más sensibles que nosotros los humanos a los gases tóxicos de la mina. Entonces, cuando el canario comienza a dejar de cantar, significa que está advirtiendo ese riesgo que tú dices y es momento para salir de una vez. Entonces, indicador canario, ¿qué es? Indicador canario es todo aquel indicador que te va a predecir, te va a alertar que algo va a suceder, sea un riesgo o sea, vamos muy bien hacia lograr las metas de venta que tenemos propuestos en nuestro plan de growth. Eso es. Ana, dijiste varias palabras claves acá. Uno, un plan de growth. Hablaste de las métricas o indicadores que muchas veces en la operación, sobre todo en las empresas grandes, los que nos están escuchando, una empresa grande no es tan fácil bajar esos indicadores a ese nivel. En una startup, dependiendo del tipo de tamaño y si es un early stage, es más fácil porque la operación es pequeña, el equipo es pequeño. Háblanos un poco de ese plan de growth, o sea, en tu experiencia, ¿cómo fue construir ese plan de growth, pero alineado, obviamente, a esos indicadores canarios? Fantástico. Mira, voy a dar entonces ejemplos. Te voy a dar ejemplos de SaaS, de indicadores canarios en SaaS, te voy a dar ejemplos de indicadores canarios en PropTech, te voy a dar ejemplo en una Comtech de construcción espectacular. Entonces, por ejemplo, en SaaS, ¿qué puede ser, qué nos puede alertar que vamos a ir llegando bien hacia las ventas que podemos ir monitoreando cada semana? Por ejemplo, si yo hago demos, entonces el número de demos que me están solicitando a la semana. Con otra empresa estábamos viendo cuánto tiempo se demora si una persona te solicita el demo, en cuánto tiempo comienza a utilizarlo. Y tú te comienzas a dar cuenta, vale, ¿será que hay algo raro en el onboarding, en el demo? ¿Algo está pasando? Venga, yo hablo de una vez con mi cliente. Eso es un tipo de indicador canario. Si estamos hablando de ventas B2B, indicadores canarios pueden ser el número de llamadas exploratorias que estoy teniendo, exacto, que estoy teniendo a la semana. Y los porcentajes de conversión. Entonces, ¿cuánto es el porcentaje? ¿Cómo está mi porcentaje de conversión? Y esto le aplica a todos los negocios, startups o tradicionales que estamos, sí. Negocios en general. Entonces, el porcentaje de conversión de lead a llamada hecha, porcentaje de conversión de llamada hecha a cliente cerrado. Y yo aquí me referencio mucho a un gran colega que se llama Ariel, en donde yo decía, Ariel, tú con tu experiencia en B2B ventas, ¿cuál es el benchmark de esos indicadores? Y él me decía, mira, Ana, más o menos del lead a que se te genere una llamada, tiene más o menos entre 30 a 40%. Y luego, de llamada a que cierres un cliente en B2B, más o menos del 30 al 20%. Entonces ya con eso uno tiene sus rangos, anótense estos rangos para revisar cómo están ustedes ahora. Entonces uno tiene esos rangos, ese es en parte de ventas. En PropTech, por ejemplo, trabajando con un gran amigo de nosotros dos, con Joao y su PropTech Ren, entonces ellos lo que hacen es que, claro, ayudan a que las personas inviertan en inmuebles y nosotros decíamos, oye, pero ¿y qué nos puede comenzar a mostrar, a detonar que vamos por buen camino? Uno de los que comenzamos a encontrar es, bueno, porcentaje de usuarios que están reaccionando a las ofertas que tú le estás enviando. Y luego, ¿hasta dónde llegan a la oferta? Te piden la cotización, hacen clic, no hacen clic. ¿Dónde se nos están quedando? Esa es la importancia. Y luego, y a nivel de construcción, tengo un ejemplo espectacular. Beautiful. Beautiful, pero divino. Hay una startup también barranquillera, se llama Retri. ¿Qué hace Retri? Ellos, a través de ellos, se pueden alquilar y puedes poner a alquilar maquinaria pesada para construcción. Entonces, un poquito de background de ellos. Acaban de justo levantar una ronda de $300,000 hace poco, están expandiendo hacia Colombia, crecieron 10x el año pasado. De sus métricas más importantes es
A lo que le apuntan es número de horas alquiladas Hmm. en el mes. Eso, ahí van. Y ahora comenzamos a pensar, en medio de su expansión a Colombia, a otros países, es, bueno, queridos, ¿cómo vamos a llegar a incrementar el número de horas alquiladas? Porque al final tu número de horas alquiladas multiplicado por el ticket promedio de cuánto alquilas la máquina, pues te dan las ventas. Todo esto, yo sé que todos los ingenieros van a saber, van a estar conmigo multiplicando, sumando, dividiendo y todo el cuento. Entonces, mi punto es, ya tenemos esa métrica que yo les decía, bacanísimo, pero les tengo una cuestión. Y es que eso es una output metric. Salida. ¿Cómo vamos a llegar a eso? ¿Cuáles son tus indicadores canarios que te van a llevar a incrementar el número de horas alquiladas de tus máquinas? Mira Y que con él, ahí, Ana, quería como conectar esa idea que me parece muy potente. Nos pasó recientemente en el campus PropTech algo similar con un founder en México. Y yo usualmente yo reviso los units economics. Algún momento me gustaría que habláramos hoy de units economics porque son ya indicadores mucho más globales de una startup, pero yo cuando usualmente hago el due diligence del data room de las startups, miro las proyecciones de flujo de caja, ¿no? Y miro también el budget o el runway que tiene la startup los próximos meses. Y con este founder, muy similar, yo le dije, ok, tienes una métrica de ventas, aquí yo la veo en el modelo financiero. Sin embargo, le dije, ¿qué estás haciendo para llegar allá? Entonces, cuando uno se hace esa pregunta, ¿qué estás haciendo para llegar allá? Entiendo yo que si hacemos una ingeniería hacia atrás, una ingeniería reversa, el CEO se quedó mirándome como, no, pues, estamos haciendo unas llamadas. Ese es un indicador. ¿Cuántas llamadas estás? Él está en el B2B también, es un SaaS. ¿Qué estás haciendo en el B2B? ¿Qué estás haciendo para llegar ahí? No, pues tanto. Cuando miré las métricas, en ese caso él no la tenía como métrica, era como, estamos haciendo tantas llamadas. Yo le dije, no, pero es que están haciendo solo como 5 llamadas a la semana. Yo le dije, no, así no vas a llegar a la métrica. Entonces le dije, ese indicador para tu equipo comercial o el de la operación es clave, porque es que tú tienes que crecer a 5 o 10x en los próximos meses y más si quieres levantar una ronda de inversión. Esa métrica es clave, o sea, termina siendo una métrica dependiendo del tipo de modelo de negocio. No sé si estás de acuerdo conmigo, Ana, en la operación, en la ejecución, y de pronto no está en el core como tú lo dijiste al inicio, del indicador global de la empresa o el unit economic, pongamos un ejemplo, pero sí te influencia inmediatamente los flujos de caja, el modelo financiero, la operación, el escalamiento, el go-to-market, todo te empieza a influir. Esas que están por debajo, que son las que están generando el flujo de caja en las empresas. 100%. Y eso que tú dices de, bueno, ¿y qué estás haciendo para llegar hacia allá? Es precisamente cómo identificamos cuáles son tus indicadores canarios que te llevan hacia arriba. Entonces, cuando tú le hiciste esa pregunta a este founder y cuando yo les hice la pregunta al combo de founders de Retri, dijimos, bueno, vamos a investigarlo. Y en eso entonces yo trabajo con una metodología que se llama el Metrics Tree o el árbol de métricas. Y aquí yo les dije a ellos, bueno, ya lo hicimos, descríbeme tú en tus palabras qué fue para ti el Metrics Tree. Y por ahí tengo el mensajito, me dice, básicamente es un diagrama de cómo funciona tu empresa teniendo arriba las ventas, lo que tú decías, y Sí. desde ahí desglosando todo. Y al final escogimos una ruta crítica de lo que tiene más impacto y más valor negocio, genera claro. del negocio. Exacto. Es una visualización, porque lo montamos en un tablero de Miro, o sea, esa vaina en una pared queda gigante. Vamos a mostrarlo mientras Ana lo está contando. Vamos a mostrar un pantallazo aquí a los que están viendo en YouTube, los que están escuchando Spotify, y ahí estamos mostrando un poco lo que Ana nos está nos está contando. Dale. Fantástico, vamos a mostrar. Entonces, es una herramienta que es visual y montas tú todo, tú identificas cómo desglosas los indicadores que te llevan hacia las ventas. Y esos son los que vamos a ir buscando. Y así, al final, como cualquier ingeniero, ¿qué es lo importante? O sea, al final, digamos,
no es tanto como que, uy, sí, bacanísimo, pampeamos todo, tenemos como 150 indicadores, no, porque, o sea, nadie va a estar midiendo todo eso. Yo recomiendo siempre por cada línea de negocio medir máximo 7 indicadores claves por línea de negocio de Empresa. tu business. Ujú. Entonces, con ellos comenzamos a decir, bueno, lo mapeamos todo y comenzamos a decir, bueno, vamos rama por rama. Tú imagínate, es un diagrama de árbol y vamos abriendo ramita, ramita, ramita y vamos viendo, bueno, ¿cuál de estos es crítico? ¿Cuál de estos es crítico en el sentido que es el que tal vez no le estamos prestando atención ahora, no le estamos midiendo y no sabemos cómo está? ¿Cuál de esos es crítico? Porque ese es precisamente la assumption que un inversionista te va a estar revisando tal cual tú lo hiciste para poderte invertir. Y al final lo que encontramos es la ruta crítica de cuáles son esos 7 que nos van a disparar. Imagínate como cuando uno está haciendo un Gantt chart, que uno tiene un montón de, tengo que hacer esto y esto y esto y este proyecto y este depende de este y este depende de este. ¿Y qué hace uno con un Gantt chart? Identifica siempre la ruta La ruta crítica. crítica. Exacto. Tal cual. Lo mismo que se hace ahí es lo que yo trabajo con los founders, con sus indicadores. Identifiquemos la ruta crítica de indicadores de growth de la operación de tu negocio que te llevan hacia las ventas. Ana, y te quería preguntar porque me surge la inquietud. Usualmente estas métricas canario o estos indicadores están asociados a la parte comercial o, digamos, porque me surge que creo que tiene una aplicabilidad muy potente en cada área de negocio, en la parte de operación, logística, si estás inclusive en un e-commerce o si estás en un SaaS, eh, y si estás estructurando, liderando la experiencia del cliente en una empresa o en un negocio, creo que termina afectando y al final ese mapeo del que hablaste en la empresa, no importando el tamaño, y obviamente eso se puede ajustar a cualquier tamaño de negocio, tiene la capacidad de ser liderado por quién. ¿Quién lidera esto en una empresa, en un negocio? ¿El CEO, el de operaciones, el de logística? ¿Quién lidera esto en una empresa? Listo. Te voy a responder en 2 pasos. La primera respuesta va con, ¿esto es solo para el área comercial o qué más va? Te respondo eso. Y la segunda es, ¿quién lidera esto? Apréndete de la segunda, voy a dar un hint, que es la segunda estrategia que le iba a decir. Caramba, me la sacaste en 3, 2, 1. Quédate con esta frase que ya volvemos a eso. Untados pero no embarrados. Ya vamos a volver a eso. Pero venga y respondemos la parte primera. Yo hablé bastante de lo comercial, de los demos, del porcentaje de conversión de llamadas, etcétera. Pero vuelvo a tu pregunta inicial que me decías, Ana, ¿qué es growth para ti? Y yo te dije, growth es el manejo de flujo de usuarios que entran y fidelizamos. Entonces, en este Metrics y en este mapeo, hay indicadores canarios, tanto de lead generation como de retención. Y de los de retención, les voy a dar ejemplitos, por ejemplo, esta misma content, Retri, en donde yo le decía, bueno, ¿qué creemos nosotros que hace que un aliado les ponga más maquinaria dentro de la plataforma para alquilar? O sea, ¿cuál es el time to value? Time Este to value. concepto, el concepto de time to value, que es una métrica que te dice en cuánto tiempo tú le das valor a tu usuario. A veces se traduce en cuántos clics tiene que hacer un usuario para poder que le envíes una cotización, por ejemplo. Y uno está acostumbrado, no, yo quiero pedir el nombre, el teléfono, el email, dónde vive, el celular de la esposa y todo. Y uno dice, no necesitas todos esos datos, más a variar el usuario, por favor. Ahora, volviendo al ejemplo de Retri, time to value, súper clave que identificamos, que nos predice que una persona se va, que un aliado va a fidelizarse y va a seguir transando con Retri y sus maquinarias, es en cuánto
en cuánto tiempo desde que se registra la maquinaria pasa hasta que tenga su primer alquiler. Y esa es la propuesta de valor también de ellos. O sea, tú pones tu maquinaria y te la alquilamos. Y ¿Pero en cuánto tiempo? también, exacto, ¿en cuánto tiempo? Y para los que te van a alquilar es, pues si hay muchas maquinarias, pues yo, o sea, seguro de que yo paso una cotización y voy a encontrar. Entonces, estos son tipos de métricas de retención. Y conectando eso con la pregunta que te dice de quién lidera esto en las empresas, ¿quién lo hace, Ana? Listo, ¿quién lidera? Yo te dije algo clave, es untados pero no embarrados. Ese es el mantra que yo trabajo con los founders, en donde el mapeo, identificar la ruta, lo hacemos entre los líderes de la empresa y luego yo digo, claro querido, pero estamos creciendo, no puede ser que tú como líder de la empresa estés untado en la operación del día a día todo el tiempo, no te va a dar la vida, querido mío, ¿por qué? O querida mía, porque no vamos a escalar. Entonces, cuando identificamos esas aproximadamente 7 métricas por cada línea de negocio, lo que hacemos es, vamos a ir delegando eficientemente. Yo sé que de lo más difícil para nosotros emprendedores es, voy a soltar esto que yo lo hacía, ¿cómo lo suelta? Bueno, vamos a ir delegando eficientemente, como dicen por ahí, trust and verify. Entonces, agarramos esas métricas que hemos identificado y vemos con el equipo, mira, hemos identificado estas, cómo te sientes tú con estas, tú vas a liderarlas. Entonces, de ahora en adelante, cada semana vamos a tener una reunión de aprendizaje semanales, yo le llamo Learning Meeting, en donde cada uno de los líderes encargados de, los rockstars encargados de esas métricas, van a no solo a monitorear, sino a sacar los insights, presentar los insights y aprendizajes de por qué si la métrica subió, bajó, se movió, etcétera, y decir los next steps. Porque, ¿qué pasa aquí? Que usualmente, y yo creo que muchos líderes se identifican con el statement que son, soy las. Bueno, soy la que saca los indicadores, soy la que calcula, soy la que dice los next steps, soy la que convoca al equipo, soy la que... Y todo el equipo llega a la reunión viéndolo a uno con cara de, bueno, sí señor, bueno, vamos a hacer eso. No, 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 no. Necesitamos escalar, necesitamos innovar, entonces necesitamos delegar eficientemente y liberarle al founder o a la founder tiempo para seguir en las labores estratégicas que necesita de su presencia. Entonces, ¿quién debe hacer? Vamos a delegar. ¿Para qué? Para que tú como founder estés untado de lo que está pasando, más no embarrado, más no con el lodo hasta acá. Eso es la manera y la estrategia que la segunda estrategia que te decía de cómo crecemos en growth. Tienes que encontrarte, estar untado pero no embarrado. Te voy a mandar un meme que yo le mando siempre Por favor, para colocarlo aquí en el podcast. Un espectáculo. Así es. Y yo les pregunto, bueno, ¿estamos untados o estamos embarrados? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Yo creo que los empresarios o los desarrolladores o los emprendedores que nos están escuchando hoy estamos con Ana María Pino. Se escribe pegado tu nombre completo. Estamos hoy con Ana María Pino hablando de growth, estamos hablando desde un enfoque de métricas que creo que es muy relevante en los procesos de crecimiento. Y hablaste de algo que me llama mucho la atención, Ana, y creo que en el mundo tradicional, digamos, yo sí trabajé los primeros años de mi vida en la construcción y desarrollando proyectos y estructurando proyectos, pero digamos uno, cuando viene del corporativo, uno tiene unas métricas, ¿no? Uno en el corporativo, en las empresas, uno tiene algo muy general. Ya uno después de empezar a aprender de métricas y de units economics en startups, etcétera, etcétera, se da cuenta que todo es muy diferente, realmente muy diferente porque el nivel de escalabilidad, el nivel de operación, etcétera, etcétera. Y por otro lado, las startups pues, tienen la capacidad de ser mucho más ágiles, veloces y en ese proceso de crecimiento. Pero dijiste algo importante en lo que dijiste y es,
el costo de adquisición del cliente. Cuando tú hablas del time to value, del momento cero de que mi cliente tiene contacto con mi producto, con mi servicio, con mi Airbnb, con mi hotel, con mi oficina, con cualquier activo inmobiliario desde nuestra perspectiva, y en el caso de una startup, con mi producto, con mi software o con mi solución, desde el momento cero empiezan a pasar muchas cosas, porque dependiendo del modelo de negocio, si es un SaaS, pues probablemente si es un B2B, pues va a tardar ese proceso de cierre de cliente, ¿no? Generas un lead y lo llevas en tu embudo de ventas. ¿Qué tan importante es el costo de adquisición? Hablemos del costo de adquisición porque me parece muy relevante, lo tocaste muy por encima, pero me gustaría que lo habláramos porque es una métrica compleja. Muchas startups, los que no saben, el costo de adquisición de un cliente, dependiendo del modelo de negocio, puede variar, puede ir desde los $5 en el mejor escenario. La teoría dice que debería ser cero, la teoría en startups dice que debería ser cero, pero pues uno puede escuchar costos de adquisición de 20, 50, 100, 80, 100, $200 y para arriba. Y recuerdo mucho que hace como unos 4 o 5 años, Ana, uh, teníamos la métrica de Rappi, adquirir un cliente de Rappi, y solo estamos hablando de la adquisición, ni siquiera estamos hablando del proceso de fidelizarlo, que use la aplicación, que se mantenga un año, ¿no? Que el servicio al cliente, que le llegue el pedido, o sea, son muchas variables, sobre todo en el modelo de e-commerce y el de delivery. Y el costo de adquisición, uno se preguntaba, el costo de adquisición en su momento, cuando Rappi estaba empezando, era alto, o sea, era casi creo que 70, $60 de adquirir un cliente solamente que descargara el app, o sea, no había, ni siquiera había hecho una sola compra dentro de la aplicación de Rappi. Entonces me gustaría que habláramos un poco de ese proceso de adquisición y cómo se relaciona eso con esos indicadores, porque creo que afecta el negocio. Creo que esa métrica es una de las más relevantes y usualmente en el sector inmobiliario, en el desarrollo inmobiliario, lo que es, por ejemplo, el segmento de ventas de vivienda, eso nunca se mide. La gente no, pues, usualmente el lead generation que se hace en un proceso de comercialización de ventas, Ana, se contrata a la agencia de marketing y ponen una pauta de $20,000 y ya, ¿no? Pero si uno fuera más profundamente a la analítica, y ahí voy a conectar el tema de datos porque hablaste al inicio de un dashboard que debería tener el CEO o el director comercial o el de operaciones, se conectan los datos. Entonces, usualmente en esos procesos comerciales nos interesa es que facture y que compre una casa o que alquile una habitación en un hotel o que me alquile la oficina, pero no se mide cuánto cuesta la adquisición de ese cliente. Me gustaría que nos dieras un poco más de eso, cómo se conecta con ese punto cero, el time to value, cómo se conecta eso con los datos, cuántos datos debería yo medir para lograr tener que es una métrica con una muestra importante dentro del análisis y la toma de decisiones. Súper. Entonces vamos a hablar de el CAC, el costo de adquisición. Tú hablando y a mí se me iban ocurriendo ya 3 cosas para hablar. Dame un segundo, organizo para que no me vaya por los lados. Me gusta cuando se generan estos silencios porque el que está escuchando el podcast en el carro o en la oficina o en el baño dice, uy, ¿qué va a decir Ana? Entonces eso genera intriga. Listo. Entonces, tengo 3 puntos. Vamos a un punto de, lo primero es cómo se conecta todos estos indicadores canarios que estamos hablando con el costo de adquisición. El segundo punto es guías, benchmarks de cuál debería ser, cómo debería ser. Más que darte un número, voy a dar un ratio, una proporción que siempre se está usando, porque como tú dices, cada uno es diferente. Y 3, ¿cómo podemos? A mí me encanta lo que dijiste de la agencia de marketing, porque justo tuve un casito hace poquito, me decían, que voy a contratar una agencia de marketing y tal, y me van a dar leads, y yo, ¿y qué son tus leads? Entonces, vamos por esos 3 lados. Tipsitos para contratar agencias de marketing va al final. Entonces, la primera parte es cómo conviven, encontrar esos indicadores predictivos, indicadores canarios, leading indicators, con el CAC. Entonces,
así como tenemos siempre en el P&L ingresos y gastos, pues entonces hagamos el símil que los indicadores predictivos, los indicadores canarios, van a ser los que nos generan los ingresos, los que nos dicen, uy, ¿cuáles son todos los canales de lead generation que puedo utilizar? Vamos a probarlos, ¿cuál me funciona para generar más? Y ahora sí, El óptimo. vamos, el óptimo, ¿cuál es el óptimo? Y ahora sí, vamos a asegurarnos que esta vaina haga sentido financieramente, Por porque supuesto. yo puedo agarrar un canal, pero que financieramente me está destrozando. O sea, entonces, la convivencia es identificar los porcentajes de conversión de lead generation de los canales que estamos testeando, porque al final siempre estamos testeando canales, y pegarle el CAC y decir, este canal tiene este CAC, este canal tiene este CAC, este canal tiene este CAC, y este canal me trae, voy a la segunda parte, que no es solo el CAC, sino el lifetime value, cuánto valor me va a traer a mí ese usuario nuevo. Ahí, Entonces, entonces, vamos a hacer ahí una aclaración porque de pronto los que están en el mundo inmobiliario se les suena esto un poco raro. Vamos a trazar una línea en este momento, un eje, en el eje X, desde el punto 0 a año 3. Es muy simple. Entonces, Ana está haciendo 2 puntos. El time to value que habló Ana ahorita es el punto 0, del contacto 0 con nuestro cliente, con nuestro producto. Y ya el lifetime value es cuando el cliente ya descargó nuestra aplicación o está usando nuestra plataforma o pagó la suscripción de Netflix o de Spotify y se mantiene en el tiempo. Entonces, hasta ahí para que todos puedan visualizar un poco lo que estás contando. gracias por eso, gracias por la aclaración. Entonces, ahora vamos al lifetime value, que es, como tú dices, ya pagó la suscripción, cuántos meses se queda conmigo, entonces, cuánto ingreso me va a generar este cliente para mí. Y aquí respondo la segunda parte, que es más que dar un número de cuánto debería ser tu lifetime value, cuánto debería ser tu CAC. El CAC va a depender del lifetime value. Y digamos que el mantra que se sigue muy seguido es que tu CAC sea 1/3 del lifetime value. Si eso te funciona, digamos que ahí está bien. Si adquirir un cliente te cuesta la mitad de lo que el cliente te va a dejar a ti en cash, o te cuesta el 70% de lo que el cliente te va a dejar en cash, pues entonces ahí no tenemos un negocio. Por Listo. supuesto. No, y nuevamente me gustaría poner un ejemplo ahí, el más sencillo, vamos a ponerlo simplificado. Vamos a poner el ejemplo de Airbnb, que a todo el mundo le encanta hablar de Airbnb, para ponerlo muy simple. Entonces, el ejemplo que acabas de poner, el costo de adquisición de Airbnb, digamos, hoy ya está posicionado como una marca, entonces eso también influye en el costo de adquisición del cliente, ¿no? Si tu marca está posicionada o no, eso va a influir en el costo de adquisición del cliente porque tu cliente confía en ti para comprar o rentar o lo que sea. Entonces, en el ejemplo que pones del tercio sobre el costo de adquisición del cliente, vamos a poner el ejemplo. Entonces, si yo soy un usuario, entonces Airbnb pone una pauta, vamos a poner un ejemplo y se gasta $10,000 y esos $10,000, el costo de adquisición del cliente, vamos a poner un ejemplo que fue, no sé, $12, $10, vamos a poner $10. Y en el ejemplo que tú pones, que me parece muy simple para entenderlo y saber dónde tengo un negocio o dónde estoy quemando dinero y no tiene sentido y no es sostenible en el negocio, pues es muy simple. Si ese cliente que ya me costó que, que descargara Airbnb y que su primera reserva, luego en el año yo mido a ese cliente y digo, oiga, no solo viajó una vez y alquiló un Airbnb una vez, sino que viajó 5 veces porque el tipo es nómada digital o como lo queramos llamar, o le encanta bucear y se la pasa por todo el mundo y ya usó 5 veces y el tipo me generó en ingresos, vamos a poner en un ejemplo, me generó $2,000 en ingresos netos. ¿Sí? Entonces, esos $2,000, si los comparamos con el costo de adquisición del cliente, que me fue $10 el primer día, el primer time to value, y luego lo llevo en el lifetime value de un año, pues obviamente se vuelve interesante entender que
cogí un cliente y lo enamoré durante un año, el tipo sigue usando mi servicio y además lo puede llegar a recomendar y ahí podemos hablar de otro tipo de cosas. Ese es el ejemplo y ahí es donde uno dice, oiga, qué chévere. O sea, el tipo se gastó $2,000, pero yo lo adquirí en 10. Ahí ya se pone lindo el modelo de negocio. Fantástico, gracias, me encantan tus ejemplos, me encanta que tú me ayudas a ir aclarando, a veces yo me voy más rápido y tú dices, espera, vamos a aclarar, vamos a hacer el ejemplito, Es me que me ha encanta esa tocado, dupla. Ana, me ha tocado así trabajar todos estos años en la industria, entonces trato de traer ese mundo startupero a la industria de real estate y de construcción que no es tan fácil y como que estos tipos de qué están hablando. Pero lo lindo que ha pasado, Ana, te cuento un insight de nuestro podcast que estamos cumpliendo 4 años y les enviamos un saludo a todos los que están en Latinoamérica y en todo el mundo escuchándonos ahorita con Ana María Pino en este super podcast. Ana, hay gente que después me escribe por LinkedIn o me escribe por Instagram o por Twitter o por X. Me dicen, Andrés, yo escuché a Ana o escuché a Bilbao o escuché a Simón Borrero o escuché a Jerónimo Uribe de la House y hablaban términos que yo decía, ¿qué carajos están hablando? Y lo más interesante es que la gente, las personas que escuchan el podcast, Ana, dicen, no, toman nota y se van a buscar qué carajos están diciendo. Y eso genera un proceso increíble de aprendizaje en las personas, en las empresas, en los directivos del mundo corporativo de real estate y de los bancos, como, ¿de qué están hablando? Entonces la gente toma nota y la gente me lo ha dicho. No, Andrés, aprendí un término que en mi vida lo he escuchado y ya entiendo por qué las startups hablan de lifetime value o del CAC y bueno, hay un montón de métricas, ¿no? Que podemos medir. Ahí pues. Fantástico, así que lo que sea que se les ocurre, que uy, esa mujer que fue lo que dijo, escríbame a mí también, que yo feliz. Espero que uno de los términos que se nos haya quedado hoy es indicador canario. Me encanta, Pero me encanta. Con esto termino a la tercera parte de la pregunta, que era la parte de tipsitos para negociar con agencias de mercadeo. Y el Por punto es supuesto. que tú decías, a veces he visto que uno llega y me ha pasado, a mí me pasó también liderando una EdTech de Data Science al comienzo, contraté mi primera agencia de mercadeo, yo no tenía ni idea de eso al comienzo, y digo, yo no sé, hazme leads, pero ¿cómo vamos a definir qué tan calificados son? ¿Cuánto estoy dispuesta a pagar por cada lead? Y entonces yo decía, ahorita estaba, bueno, en estos días estuve hablando con una empresa que me decían, no, contraté mi primera agencia de marketing digital y tal, y yo, me dicen que me van a generar leads, y yo, ¿qué son leads? Son vistas, son qué, son, si lo quieres más extremo, ustedes venden servicios de consultoría, entonces para mí un lead de ustedes es llamada agendada. Nada de un email que un email me dejó un número. Para mí, siendo radical y ácida, un lead de una consultoría en SaaS, etcétera, en B2B es ¿cuántas llamadas agendadas te van a dar eso? No lo hemos negociado. Yo, bueno, comienza a ver, o que te digan más o menos esto, más o menos se van a convertir, etcétera, y que tú digas, oye, por tal llamada agendada, o si ya lo negociaron, por tantos emails llenadas de formulario o lo que sea, ¿cuánto estás dispuesto máximo a pagar? Y con eso ya, yo sentí que como que nació como un empoderamiento de, ahora ya no soy yo no sabiendo mucho, sino que también llego sabiendo y llego pidiendo y pidiendo que vean los resultados. Con esto digo, hay muchas agencias de mercadeo. Yo he trabajado después con otras espectaculares en donde también yo recomiendo, eso ya es recomendación personal, yo contrato agencias y contrato consultores que me enseñen, no solo que me ejecuten, que me hagan la pauta, que me hagan la estrategia, que me hagan el etcétera, sino que me enseñen, gente que sea apasionada por Por supuesto. decirte, mira, vamos a hacer esto y venga y te enseño este concepto, te enseño esto, te enseño mis primeras, me acuerdo, todo el mapeo de cuáles son los traction channels, este consultor, me acuerdo, creo que era de Polonia, me decía, mira, te voy a enseñar, estos son los diferentes traction channels, esto funciona así, el contenido del SEO se demora tanto, y yo dije, wow.
Entonces, creo que eso también es algo hermoso que tú puedas llegar con preguntas y llegar más seguro de qué es lo que vas a pedir, qué tipo de lead vas a pedir, cuánto estás dispuesto a pagar y que si tú ves que la persona te enseña, hágale que por ahí fue. Me gustaría que para ir cerrando nuestro podcast, Ana, cerráramos con lo del dashboard. Creo que para llegar ahí, y eso lo puede hacer cualquier negocio inmobiliario pequeño, mediano, grande, obviamente nuestra industria está muy atrás en términos de analítica y datos. Cuéntanos un poco eso, cómo se relaciona con el dashboard, que empezamos así la conversación. Y creo que en términos simplificados, fáciles, ágiles para cualquier negocio, para cualquier empresario o emprendedor que nos está escuchando, si es un desarrollador inmobiliario, constructor o es una startup, un emprendedor que está empezando con su idea de negocio, cómo articular, cómo integrar, cómo orquestar esa información, esos indicadores canarios. Cómo hacerlo de manera simple y si puedes recomendar alguna herramienta que puedan empezar a probar. A mí uno de los que más me gusta es Google Data Studio, que ahora se llama, le cambiaron el nombre, pero me encanta Google Data Luker, Studio, por ejemplo. Looker, sí. me acabas de dar una idea. Y vamos a hacer aquí en vivo un regalito para todos. Entonces, ¿cómo iniciar con tu dashboard? Para que no nos estemos enloqueciendo, les voy a pasar entonces una plantillita del dashboard que yo utilizo, que utilizan los Beautiful. founders que trabajan conmigo, y ahí hay muchas guías de cómo, qué tiene que ir en el dashboard, quién tiene que hacer esto. Te pongo a pensar, este indicador que estás poniendo ahí, uno de los 7, acuérdate, por línea de negocio, este indicador que estamos poniendo ahí, ¿es un indicador canal o es un indicador de resultado? Te doy también un link para que todo esto, si quieren Genial. buscar, de una vez lo buscamos ahí, doy todo el tema. Y yo creo que esa parte ayuda un montón para que comencemos todos a tener nuestro dashboard de aprendizaje semanales. Y cierro con la mismo statement con el que comencé cuando comenzamos a grabar, que decía, clave de la estrategia para crecer tu growth, tu crecimiento, tus ventas, es que ese dashboard tenga mínimo un 50% de indicadores canarios. Creo que con la conversación que hemos tenido hoy, ha sido un preámbulo espectacular de decir, pero ¿por qué, Ana? Ahora, ¿será que ya entiendo por qué tú dices lo del 50% y no? Bueno, el punto es, ya nos dimos cuenta que imagínate que tú tuvieses un dashboard solo con ventas, número de clientes nuevos y clientes antiguos. Al final del mes es como que, ándale, ¿qué puedo hacer? No, no sé mucho, pues vamos a hacer hipótesis a la loca. Si tú tienes 50% de tus indicadores canarios en tu dashboard que ves semanalmente, rápidamente en cualquier industria puedes comenzar a decir, ¿cómo me muevo? ¿Cómo lo altero? ¿Cómo hago para que esto al final del mes cambie? ¿Listo? Entonces, esta es la clave. Yo he descubierto con la experiencia que he tenido los últimos 10 años y 5 años asesorando startups, que el numerito mágico es 50%. La mitad de tus indicadores tiene que ser predictivo. Si no, te pasa lo del pajarito. Deja de cantar. Hoy con Ana María Pino, aquí en nuestro podcast de Triari Audio Experience. Yo creo que este podcast está, Ana, yo estoy aprendiendo contigo y uno no debería parar de aprender nunca, no importa la edad que tengamos, pero ahorita que voy a cumplir 40 años, me siento más vivo que nunca y creo que se trata de mantenernos en ese proceso de crecimiento mental, espiritual, de ese proceso de crecimiento con el equipo, con las personas que nos rodean. Creo que eso se trata la vida también, ¿no? Y me encanta hoy estar contigo en el podcast. Yo creo que ha sido muy valor. Y Ana, para ir cerrando, me gusta hacerle siempre varias preguntas a nuestros super invitados a nuestro podcast. Y quisiera preguntarte dos que quiero que te abroches el cinturón. Ana, y un poco para ir cerrando y que la gente se conozca un poco más a Ana María Pino en este podcast, ¿qué le dirías a tu yo de hace 10 años? ¿Algún ¿Qué le consejo, diría a mi yo de hace algo que no 10 debiste hacer, años? Ana, hace 10 años o algo que te hubiera gustado
mantenerte? ¿Algún consejo que le dirías a tu yo de hace 10 años? A mi yo de hace 10 años le diría, utiliza cuanto framework se te atraviese. ¿Por qué? Porque yo creo que mi yo hace 10 años tenía los pensamientos súper revueltos, no sabía cómo organizarlos, hablas por un lado, hablas por el otro, y esas conversaciones a veces no eran como tan, sí te desahogaban, pero no eran muy eficientes. Y en una etapa de uno como emprendedor, o sea, tienes conversaciones yo con yo a cada rato. Entonces, una manera de organizar las conversaciones de yo con yo es utilizar frameworks. Yo tengo una cantidad, o sea, me da risa porque a veces me dicen, bueno, ¿tienes un framework para tal cosa? Y yo, se le tiene. ¿Tienes para esto? Se le tiene. O sea, yo tengo framework para, ya vimos, para sacar métricas. Tengo framework para diseñar tu career portfolio. Ese lo creé hace como 2 años. Tengo framework para tomar decisiones que me dan miedo. Es uno espectacular. O sea, se llama el Fear Setting Framework de Tim Ferriss. Mira, cuando tengas una decisión que te da miedo tomar, este framework es lo máximo. Y así sucesivamente voy siempre encontrando frameworks que me ayuden a tener esas conversaciones de yo con yo, para que sean productivas y no se me quede la vuelta. Y creo que aquí logramos un poco lo que decías de que conozcamos un poco a Ana, si yo soy mujer, frameworks. Entonces, créetela. Oye, Ana, gracias hoy por estar en nuestro podcast, nuevamente en esta temporada de Growth Hackers. Muchos hacks hoy en nuestro podcast. Me encanta tenerte acá. Siempre bienvenida a nuestro podcast. Va a ser muy difícil extraer en los Reels y los TikTok que vamos a publicar de ti, porque son muchos conceptos muy potentes, pero creo que esto le va a ayudar a cualquier empresario o cualquier negocio inmobiliario en la América Latina, o los que nos están escuchando en Estados Unidos o en Europa, latinos. Creo que va a ser muy potente y les has dado seguramente una visión de cómo comenzar a identificar esas métricas para crecer desde abajo, ¿no? Un poco desde esa operación, identificando cuáles son esos dolores que pueden encontrar en la ruta crítica de su negocio, de sus ventas, de su operación. Y yo creo que el que lo cogió y al otro día dice, venga, vamos a montar esto, les vamos a dar en la descripción del podcast, en Spotify, en YouTube, las plantillas que Ana nos va a enviar y lo pueden descargar, y obviamente pueden conectar con Ana María Pinto en redes sociales. Ana, ¿cómo estás en LinkedIn? En LinkedIn estoy como Ana María Pino. Ok, ¿en qué otra red te pueden conectar contigo? Muy activa en LinkedIn, en Instagram estoy como Pino, Ana con doble N. X no lo uso mucho. Sí, ya lo noté porque publicaste hace como 5 años. Sí. Oye, Ana, no sé si quieres cerrar con algo más que quieras agregar. No, ha sido un espectáculo, Andrés, de verdad. Me lo he gozado, me he reído, me has puesto a pensar, rebobinar, redefinir conceptos, y yo sigo con la misión de empoderarnos a todos, fortalecer nuestro sistema de innovación en Latinoamérica. Qué mejor lugar que esto. Te admiro y admiro a tu equipo por lo que están logrando acá. Felicitaciones por esos 4 años de podcast, que sean muchísimos más, y qué honor. Gracias mil por este espacio. Cualquier duda, pregunta, inquietud, nos hablamos. Ahí les dejamos el LinkedIn de Ana María. Gracias, Ana, por los deseos. Nos vemos en el siguiente episodio con otro super crack de Growth Hacker en Latinoamérica. No se lo pierdan, comparta este contenido con empresarios, líderes, emprendedores, con la abuelita, con la tía. Este contenido lo hacemos para que ustedes crezcan en sus negocios, cambien el mindset y llevemos a Latinoamérica a ese espacio donde nos merecemos todos, que es crecer de manera sostenible. Les enviamos un abrazo. Bye.